Bueno, ahora sí le vamos a dar la bienvenida a Ariel Garis aquí a los estudios de la FM Vive con esto que se viene, que es el Día de la Soberanía. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola Analía, buenas tardes. Bueno, el gusto de tenerte aquí y muy interesados en abordar este tema porque son fechas importantes y muchas veces escuchamos que hay un poco de desinformación, ¿viste? ¿Por qué se celebra el Día de la Soberanía? Bueno, se viene a su vez un feriado y queremos aprovechar esta fecha para informar y también para reflexionar, porque tiene muchísimo que ver con nuestra identidad nacional, ¿no? Tan importante que es trabajar justamente en torno al afianzamiento de nuestra identidad argentina. Por supuesto, para mí es un gusto de nuevo estar aquí en tu casa, en tu radio, en tu lugar de trabajo y poder seguir hablando de estos temas que tanto nos apasionan a ambos, ¿no es cierto? Y es una amistad y una relación laboral que valoro muchísimo. Bueno, lo mismo digo, así que aquí estoy como nuestra audiencia expectante para saber qué es lo que tenemos que saber en torno a esta fecha, ¿no? El Día de la Soberanía Nacional Argentina. Ok, mira, antes de empezar me gustaría nombrar a un seguidor nuestro, ¿no es cierto?, que siempre nos escuchaba y siempre que nos escuchaba después me mandaba mensajes, me llamaba para darnos sus observaciones, felicitarnos y demás, y que hace muy poquito, bueno, nos dejó. Miguel Ángel Ruiz, el Bachi Ruiz, ¿no? Bueno, un saludo entonces para su memoria, un recuerdo especial. Sí, porque se me vino a la memoria. Se te vino, hoy, mira, ahora que estábamos por comenzar. Era un fiel oyente. Exactamente. Y bueno, recordarlo hace bien. Y hace bien, ¿no es cierto? Bueno, ahí está. Memoria, empezamos, ¿no es entonces, le vamos a dedicar este programa entonces a la memoria de Bachi Ruiz. Sí, se lo merece. Bien, comenzando con nuestro tema, como bien señalabas vos, hablar de la soberanía nacional es para mí muy importante porque está ligado íntimamente con la figura de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Muchas veces se desconoce esto, la relación íntima, directa, que existe entre la soberanía nacional, su conmemoración y la figura de Rosas, ¿no? Se desconoce tanto el origen de esa fecha, el porqué. Todos comentamos el combate de vuelta de obligado, pero no lo sabemos relacionar con la política exterior e interior que Juan Manuel de Rosas tenía durante la etapa de la Confederación. En una etapa, nosotros fuimos confederación por aquellos años. Eso significa, estamos hablando de 1835 hasta 1852, fecha en la que, año en la que Rosas es derrotado en la batalla de Caseros, ¿no?, por Urquiza. Bien, en ese periodo de tiempo, 1835, con la firma del Pacto Federal, ¿no es cierto?, el país estaba dividido, Analía, entre la Liga Unitaria y el Pacto Federal. La Liga Unitaria estaba liderada por el general cordobés José María Paz, ¿no? Bien. Y las provincias, ¿no es cierto?, que integraban el Pacto Federal estaban lideradas por Rosas. En la guerra entre unitarios y federales, el odio llegó a ser tan alto y tan potenciado dentro de lo económico, lo político, lo ideológico, lo cultural, que, bueno, ese odio se resolvió, claro está, por las armas, de forma violenta. No había otra posibilidad de resolverlo. Entonces, las provincias que integraban la Liga Unitaria van a pasar, ¿no es cierto?, al pacto, a integrar el Pacto Federal, y allí se conforma la Confederación Argentina. ¿Qué era la Confederación? Bien, las provincias que lo integraban, ¿no es cierto?, primeramente fueron Buenos Aires, Santa Fe y el litoral. Estamos hablando de Entre Ríos y Corrientes. Luego se sumarán las demás provincias
no había un poder central, no existía la figura del presidente de la nación como lo conocemos ahora. Cada provincia tenía su autonomía y elegía a sus gobernadores, tenía, ¿no es cierto?, sus regulaciones internas, etcétera. Pero acordaban todos los gobernadores, todas las provincias que integraban la Confederación, acordaban delegar en el gobernador de la provincia de Buenos Aires dos cosas importantes: la representación de la Confederación en el exterior, sí, es decir, nombrar lo que hoy llamaríamos diplomáticos, embajadores, que en aquel momento se decía ministro en en Londres, en París, etcétera. Y además, la otra facultad que se otorgaba al gobernador de Buenos Aires era la posibilidad de declarar la guerra, tanto externa como interna. Claro. Se delegaban al gobernador de Buenos Aires estas facultades. A todo esto hay que sumar que Rosas había asumido con la suma del poder público. Reunía en su persona a los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Mucho se ha hablado sobre esto. La legislatura se le otorgó esa suma del poder público, y además Rosas, que era muy astuto, lo plebiscitó, ganándolo ampliamente en la campaña de Buenos Aires. Claro, el pueblo lo decide, digamos, el lo pueblo apoya lo en decidió. esto. Incluso hasta su más ferviente enemigo, Domingo Faustino Sarmiento, en su Facundo dice: jamás existió un gobierno con tanta aprobación popular. Claro. No lo puede desconocer. Más del 90% del pueblo lo votó. Obviamente, claro está, votaban los hombres con mayoría de 25 años y había que ser propietario. No votaba cualquiera, ¿eh? Bueno, recordá que la palabra democracia, que todo el mundo dice demos, pueblo, en griego, kratos, gobierno, sí, pero por demos, los griegos no entendían por pueblo lo que entendemos nosotros por pueblo. Demos era también la palabra que utilizaban para designar al terrateniente, al dueño. Bien, o sea que los dueños, los de la tierra, eran Exacto. Los que podían votar y decidir. Los que tenían algún interés concreto, ¿no es cierto?, en los asuntos de la política. Claro, exactamente. Bien. Así bien, entonces ese 90%... con eso, ¿qué queremos decir? Que mucho se habla de la dictadura de Rosas, pero Rosas plebiscitó su gobierno, justamente por eso, porque le iban a decir dictador. Entonces, claro, al plebiscitarlo, ¿qué logró? Bueno, logró legitimar su gobierno. Y sí, el pueblo lo legitimó. La Bien. Legislatura le otorgó la suma del poder público. Además, Rosas, durante estos años, tantos años, del 35 al 52, utilizó 7-8 veces la suma del poder público. En muy pocas oportunidades claro. las utilizó. No abusó de la suma del poder público. Lo que pasa es que sobre la figura de Rosas ha habido una especie de leyenda negra, porque Rosas tenía un ejército de grandes intelectuales en su contra, ¿no es cierto? Pero él nunca dispuso de intelectuales del mismo fuste para defenderlo. No los tenía, claro. No, por eso lo que ha trascendido es la literatura unitaria, digamos, Exacto. en contra de Rosas. José Mármol, los jóvenes de la generación del 37, Echeverría, Alberdi, Gutiérrez, Mitre también. Aunque sobre Alberdi después podemos hacer alguna salvedad, porque después se amigó con Rosas, ¿no? Y se abrazaron. Bien. Bueno, bien. Pero no adelantemos temas. Entonces, este era el panorama, Analía, en el que el país, la Confederación Argentina, atravesaba por aquellos años. Pero tenemos que remontarnos 10 años antes. 10 años antes. En 1825. Nuestro país en ese año declaró una guerra contra el Imperio del Brasil. La gente se olvida, no se habla mucho de la guerra contra el Brasil. Bien, 1825. Del 25 al 28 estuvimos en guerra contra el Brasil. 3 años en guerra contra Brasil. Porque los territorios hoy brasileños de Río Grande do Sul, ¿no?, pertenecían al Virreinato del Río de la Plata. Claro. Eran parte de la jurisdicción que le correspondía a Buenos Aires. Claro, mirá. Pero recordamos que Brasil, ¿no es cierto?, hasta 1880 y tantos fue imperio.
Don Pedro I, después Don Pedro II, su hijo, eran las autoridades lusitanas o brasileñas, ¿no? Claro, primero de los lusitanos portugueses, brasileños después. Claro. Y entonces, al ser imperio, un imperio que busca siempre conquistar más tierras. De ahí que vos veas ahora, todos podemos ver en el mapa, que el territorio de Brasil es tan extenso. Sí. Claro. Por eso es tan extenso, porque fueron un imperio. Durante todo el siglo XIX prácticamente fueron un imperio. Y estuvieron en guerra con nosotros por esa parte del sur, de Río Grande do Sul. Exactamente. Y además y perdimos esa guerra. Vos sabés que no, esa guerra se ganó en el terreno militar. En la batalla de Ituzaingó se ganó. Se ganó. Se ganó en lo militar. 1828, entonces eso. Pero se perdió en lo diplomático. Porque estábamos atravesando por la presidencia de Bernardino Rivadavia, ¿no es cierto? Que su ministro, ¿no es cierto?, Manuel García, en lo que es el aspecto diplomático, decidió, ¿no es cierto?, bueno, no hacer uso, ¿no es cierto?, como correspondía, de los triunfos militares logrados, ¿no es cierto?, en la guerra contra el Brasil. ¿Por qué? Porque la guerra contra el Brasil no se dieron solo por los territorios de Río Grande do Sul, sino que se dio por lo que más le importaba a Buenos Aires, que era la banda oriental, el Uruguay. ¿Por qué? Hay que preguntarse, el Uruguay es un país independiente y no integra a la Argentina. ¿Por qué no es una provincia más? ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Bueno, vamos a verlo. La banda oriental, llamada también Uruguay, fíjate vos que su máximo líder, caudillo, el padre del Uruguay, Artigas, siempre firmaba argentino de la banda uruguaya, de la banda oriental. Claro, sí. Él se sentía argentino. Murió siendo argentino. Bueno, sí. ¿Qué pasaba? El Río de la Plata, que divide, ¿no es cierto?, las dos orillas, Brasil estaba interesado en que no se convierta en un río nacional, en un río completamente argentino. Bien. Porque si no, los buques brasileños para llegar hasta Río Grande do Sul, ¿no es cierto?, no iban a poder ingresar. No. Tenían que ingresar desde Río de Janeiro por territorio, y era costosísimo porque era pura selva. Entonces, entrar por el Río de la Plata y avanzar por los ríos internos, ¿no es cierto?, era mucho más sencillo. Pero el Río de la Plata era un río argentino. Entonces se inventa el Uruguay y el Río de la Plata pasa a ser un río binacional. Ahí está, de dos países, y Brasil se beneficia con esto. Y entonces hay dos puertos que compiten, el puerto de Buenos Aires y el puerto de Montevideo. Entonces, si por ejemplo Buenos Aires no te dejaba pasar, no importa, te dejaba pasar Montevideo. Claro. Y vos podías ingresar, ¿no es cierto?, y llegar a tu destino. ¿Y por qué vos decís Brasil inventa Uruguay? Brasil lo inventa porque Brasil lo invade al Uruguay. Brasil invadió el Uruguay. Los uruguayos fueron brasileños. Allí asentaron una república, ¿no? Bien. Como parte de su imperio, digamos. Como parte de su imperio, justamente por eso, por dominar esa otra orilla del Río de la Plata. Ahí está, ahí ganaron una orilla. ¿Y qué orilla ganaron? Y claro, y entonces, sí, donde está Punta del Este y todo eso. Bueno, claro, y a todo esto, Inglaterra, ¿no es cierto?, celebró con Buenos Aires el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, en 1825. Buenos Aires debía firmar ese tratado, sí o sí, porque mediante ese tratado Inglaterra reconocía la independencia argentina. 1816, ¿no es cierto?, ningún país todavía había reconocido la independencia argentina. La primera que lo hace fue Inglaterra. Pero a concesión de firmar el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Pequeño detalle, seguramente no era gratis, ¿no? Te reconocen la independencia. Esto es lo que un historiador liberal, ¿no es cierto?, antiperonista y todo lo demás, Tulio Erpelín-Dongui, ¿no?, llamaba el pacto neocolonial. Es decir, nosotros habíamos sido
Está mal dicho colonia de España, porque nunca fuimos colonia de España a partir de la dinastía de los Borbón, a partir de 1713. Antes, con los Austria, éramos parte del Imperio Español. Claro, éramos parte del Imperio Español, después fuimos una colonia de España y después pasamos a ser una colonia de Inglaterra, una colonia de Inglaterra, un colonialismo informal. ¿Por qué? Ustedes van a tener su himno, ya lo tienen, sí, su bandera, ya sí, la tienen, todos los símbolos que quieran, pero el comercio de ustedes es nuestro. Claro, sus se quedaron ríos, con reconocen la independencia. Claro, sus ríos, a cambio de eso, el libre comercio. Bien, ahí está. Disponer de la materia prima, ¿por qué? Porque en Manchester ya estaban las chimeneas humeantes, las industrias. Inglaterra ya estaba atravesando por la revolución industrial. Nos necesitaban como proveedores de materia prima, eso querían. Por eso a nuestros países les costó después tanto industrializarse. Porque el libre comercio, ¿no es cierto?, el free trade, que le llaman los ingleses, free trade, o libre intercambio, ¿no es cierto?, imposibilita luego la industrialización del país. Porque claro, es mucho más fácil vender eso que menos te cuesta producir, ¿no es cierto?, que producirlo en tu país, con el costo que involucra la tecnología. Claro, lógicamente ellos se benefician. ¿Quién se beneficia con eso? Los ingleses y la burguesía portuaria porteña. Claro, nada más. Por eso las provincias quedan en la soledad. De ahí la necesidad de otorgarle al gobernador de Buenos Aires esas facultades, también teniendo en cuenta de que el país no se siga desintegrando más de lo que ya lo había hecho. Eso significó 1825, la presidencia de Rivadavia. Entonces retomamos, estábamos en guerra contra el Imperio de Brasil y celebramos ese tratado con Inglaterra. Por supuesto, Inglaterra reconoce nuestra independencia y también, claro está, no es gratis, pide la exclusividad sobre el comercio en la Argentina, ¿no?, en lo que se llamaba todavía Provincias Unidas. Hay luchas, problemas internos, luchas internas, las facciones unitarias federales. Esto llega a un punto límite en 1828 con el fusilamiento del legítimo gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, por parte de Lavalle, ¿no? San Martín a todo esto quiere volver al país, se va del país, no quiere saber más nada. Bien, y aquí tenemos un problema, ¿no es cierto? Cuando cunde la desesperación, el desorden, se hablaba de anarquía en aquel momento, la figura de Rosas poco a poco va a ir emergiendo. Entonces, en 1829 vos tenés el primer gobierno de Rosas. Rosas asume la primera gobernación luego del fusilamiento de Dorrego, ¿no?, que dura hasta 1832 y en el cual establece un gobierno de corte moderado, ¿no? Bien, eso es hasta el 32. Con facultades extraordinarias, como tenían todos los gobernadores, pero un gobierno moderado, incluso sus ministros, la mayoría eran unitarios, no había ningún problema. Rosas abandona la presidencia en 1832 y se va a combatir a los pueblos originarios en el sur, con alianzas con pueblos originarios amigos, más las tropas que reúnen Córdoba, ¿no es cierto?, y en Cuyo. Van corriendo al nativo americano del sur. ¿Por qué? Porque ya habían perdido, Buenos Aires había perdido la banda oriental, entonces necesitaba más tierras. De ahí la necesidad de avanzar hacia el sur. Bien, Rosas se dedica a estas cosas en la Patagonia, a la guerra contra el nativo, el originario americano. Es allí donde recibe la visita de Darwin, Charles Darwin, que el naturalista inglés que estaba dando la vuelta al mundo con investigaciones científicas. Lo recibe en su carpa de campaña, dialogan. Rosas le da una escolta para que lo proteja. Hay una anécdota ahí graciosa que Darwin entró en una pulpería, ¿no?, estaba llena de paisanos y pidió un vaso de leche caliente y todos se rieron, todos estaban tomando ginebra, vino, y pidió un vaso de leche en una pulpería. Claro, bueno, eso hizo Darwin. Darwin en contacto con Rosas, entonces. Sí, dialogaron muchísimo y después Darwin contó en su viaje el encuentro
y cómo quedó fascinado. Vio un hombre corpulento, de unos ojos azules penetrantes, de cabellera rubia, larga, ¿no? Robusto, una figura imponente, ¿no? Claro, y ese era Rosas. Ese era Rosas. Lo vio como lo vieron absolutamente todos, rosistas y antirrosistas, una especie de César, de monarca, de rey sin corona. Bien. Qué definición, claro. Rosas, rey sin corona. Así lo describió, y así también lo va a describir José María Rosas, sin ese el final, ¿no? De quien ya hablaremos porque es un historiador muy importante para el Día de la Soberanía. Pero fue el que tuvo la idea del Día de la Soberanía. Bien, ahí está. Entonces llegamos a esto. Y acá hay un problema, acá hay un problemita que se nos plantea. Rosas deja la gobernación, asume Balcarce, la gobernación de Buenos Aires, y en enero de 1833 los ingleses llegan a ocupar, se da la usurpación de las Malvinas. En 1833, justo cuando deja Rosas de ser gobernador. Exacto, justo cuando deja de ser gobernador. Y asume Balcarce. Asume Balcarce, y ahí se da la ocupación, la usurpación británica en las Islas Malvinas, 1833. Por eso la guerra de las Malvinas va a ser en 1982, el 2 de abril. ¿Por qué? Porque al año siguiente se cumplían 150 años, justo. Como ahora en el 2023 se van a cumplir 200 años de la usurpación británica. Claro. En enero del 33. Del 33. Del 1833. 33, claro, 1833. Así que, bueno, faltan todavía, ¿no? Unos cuantos años. Porque, claro, sí, para el 33. Exacto. Ahí se van a cumplir para el 2033 se van a cumplir los 200 años de la usurpación. Sí, yo me confundí, se van a cumplir ahora en 2023 los... claro, 190, que no son pocos, pero son 190 años entonces de la usurpación. Es de la usurpación. Bien, y cuando se cumplió... Que no se pudieron ir ni con la guerra. Bien, claro. Le digo porque estoy adelantando un libro para el año que viene, Breve Historia de las Islas Malvinas. Ah, mira vos, se viene, qué interesante también, bueno, Ariel. Tengo presente eso. Claro, lo tenés. Va a salir para el año que viene. Bien, bárbaro, ya estamos hablando entonces del libro del año que viene. Sí, no adelantemos. Estamos por sacar un libro y adelantando, no adelantemos. Bien. Entonces ahí se da la usurpación británica, ¿no? En Malvinas. Luego los ingleses van a trasladar, la capital estaba en Puerto Soledad, el ex Puerto Luis, San Luis, por Luis le llamaban los franceses, y después la trasladarán a Puerto Stanley, ¿no? O lo que se conoció como Puerto Argentino. Bien, las facciones, las luchas internas. En 1835 vos tenés el asesinato de Juan Facundo Quiroga, que era el aliado de Rosas en todo el interior, era quien necesitaba para pacificar las provincias en el norte, y entonces ese mismo año tenés la asunción, ¿no es cierto?, de Rosas como la segunda gobernación en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, combatiendo a la Liga Unitaria, ¿no es cierto? Y ya el poder de Rosas hacia 1840 es absoluto. Absoluto, y ya con toda la guerra interna, ¿no? Con todo el enfrentamiento. Totalmente. ¿Y por qué? Porque todos deciden delegarle, ¿no es cierto?, estas facultades y este poder, porque si no hubiera sido por su accionar, el país se podía seguir desintegrando. A todo esto existió una propuesta, un proyecto para hacer la República Mesopotámica, que iba a integrar a Entre Ríos, Corrientes y parte de Misiones, y también se podía sumar Santa Fe. Artigas en su momento soñaba con la Liga de los Pueblos Libres, que había invitado también a Córdoba. El gobernador Díaz coqueteó un poco, después desistió de la idea. El país podía desintegrarse. De ahí que Rosas, ¿no es cierto?, actuara con tanta vehemencia, con tanta prolijidad y con suma astucia para mantener a la fuerza la unidad territorial. Recordemos que era un estanciero. Para él la patria es la tierra, es el territorio. Para sus enemigos la patria son las ideas. La patria son los principios, la fraternidad, la igualdad, la libertad, etcétera. Claro, hay una diferencia, pero notable, a su vez, notable. Y por eso tal vez estaban por la desintegración del otro lado, ¿no? Porque vos decís que él hace todo desesperadamente para mantener unido al país. Mira, si Rivadavia hubiera seguido en la presidencia,
el país sería Buenos Aires. Claro. Para Rivadavia el país era Buenos Aires, claro. Punto. Y el resto sería otro país. Córdoba podía llegar hasta ahí y el resto sería... No le importaba mucho que hubiera sido el resto. Es más, Rivadavia hay documentos en los que dice que una de las imposibilidades u obstáculos que el país tenía era, ¿no es cierto?, su extensión territorial. Lo ve como un obstáculo, mientras que Rosas a eso lo quiere retener a toda costa. Claro. La soberanía tiene que ver con el territorio, pero también con muchas otras cuestiones, ¿no? Absolutamente, claro. Absolutamente. Tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo espiritual, también tiene que ver con lo intelectual, tiene que ver claro. con cuestiones que van también más allá de lo simbólico. Esta es la apreciación que yo hago sobre Rivadavia. Y además, ¿no es cierto?, fue el que contrajo la deuda con la casa Baring Brothers, el primer claro. empréstito para financiar la guerra contra el Brasil. Así claro. que esa deuda había que pagarla. Para 1838, Rosas está en su segundo gobierno, ¿no es cierto?, y la Casa Baring le dice, bueno, usted tiene que hacerse cargo, si es la autoridad, de lo que están debiendo. De lo que había contraído Rivadavia, claro, tiene que pagar la deuda. Y aquí es cuando entran una serie de negociaciones. Rosas dice, bueno, les puedo canjear las Malvinas a cambio de la deuda. Claro. Rosas propuso, le dijo a su ministro, ¿no es cierto?, a su representante en Londres, Manuel Moreno, hermano de Mariano Moreno, el secretario de la primera Junta de Gobierno y primer biógrafo de Mariano Moreno, le dijo a Manuel Moreno, presente usted en Londres esta propuesta. Nosotros canjeamos las Malvinas por la deuda directamente en el Río de la Plata, en el puerto de Montevideo y no en el puerto de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en 1835, apenas había asumido, Rosas dictó la ley de aduanas. La ley de aduanas gravaba, ¿no es cierto?, las mercancías británicas y francesas que entraban en el puerto de Buenos Aires. Ustedes, muchachos, quieren entrar con sus productos, con sus manufacturas, bien, entren, pueden hacerlo, pero pagan un impuesto al fisco. Fiscalizó, ¿no es cierto?, gravó esos productos que iban a entrar en el puerto de Buenos Aires. Esto hizo que Francia primero proteste, ¿no es cierto?, y decida comerciar con el puerto de Montevideo. ¿Qué hace Rosas? Bueno, todo producto que venga del puerto de Montevideo paga el doble de aduanas. Claro. ¿Qué hace Francia? Decreta en 1838 el bloqueo al puerto de Buenos Aires. Se le suma a ese bloqueo después Inglaterra, aunque Rosas buscó que Inglaterra medie. Porque Parrish, el encargado de negocios británicos en Buenos Aires, tenía muy buenas relaciones con Rosas, lo mismo que Philip Gore y demás, y toda la comunidad inglesa en Buenos Aires, que era numerosa y que eran comerciantes prósperos. No en vano después Rosas se va a ir a Inglaterra. Claro. Después, no adelantemos. Bien, pero ¿cómo contesta Inglaterra en todo esto? Bien, va a aliarse con Francia en un bloqueo contra el puerto de Buenos Aires. Esto hizo, ¿no es cierto?, que nuestra economía tambaleara, que la economía de la Confederación no siguiera recaudando como recaudaba cuando funcionaba la ley de aduanas, el gravamen a los productos extranjeros, y entonces Rosas tiene que negociar sí o sí. Pero esas negociaciones las hace de tal forma que nunca se humilla ante los ingleses y los franceses, cosa que a la Francia molestó muchísimo y cosa que a los ingleses les despertó un respeto admirable. Porque los ingleses, si tienen algo de bueno, es que quien esté a la altura de sus negociaciones, los ingleses lo consideran enemigo, pero al mismo tiempo lo admiran. Y esto pasa con Rosas. Y esto pasó con Rosas. En los diarios londinenses, todo el mundo empezaba a hablar de Rosas. Llegamos así al año 1840, en que Inglaterra se suma, hay un segundo bloqueo contra el puerto de Buenos Aires, Rosas negocia, bien, y acá, claro, entra en juego las Malvinas. ¿Qué pasó acá? Hay que aclararlo a esto, ¿no es cierto? No es que Rosas quiso, como dicen mucho, cambiar las Malvinas a cambio de esa deuda.
porque como ya no podían, había un bloqueo al puerto, no entraban productos, tampoco podían salir. Claro, estaba bloqueado el puerto. Entonces, ¿qué hace Rosas? Al decir que vamos a canjear las Malvinas por esa deuda que había contraído Rivadavia, ¿no? Si los ingleses decían que sí, reconocían implícitamente que la soberanía sobre las Malvinas era argentina. Claro, y sí, aceptar. Era aceptar eso, por eso dicen que no. Por eso dicen que no. Las Malvinas eran un punto estratégico clave para los buques que iban por el sur. No existía el canal de Panamá. Claro. Era un paso interoceánico, el estrecho de Magallanes, entre el Atlántico y el Pacífico. Entonces ellos necesitaban ese punto estratégico para logística, para lo que sea. Logística, claro. Refugio de tormentas, son claro. mares muy bravos claro. los australes. Muchos naufragios y demás. Bien, entonces... como Inglaterra no quiere congelar ni romper las relaciones con Rosas, hay informes, los informes de Parris son importantísimos, se habló de alguna guerra contra Buenos Aires, contra Rosas. Parris dice no conviene una guerra, también lo había dicho en su momento su hermano, que había estado de paso y comerciando por Buenos Aires, porque Rosas goza de una popularidad increíble entre gauchos, negros e indios. Dicen así textual los documentos. Entonces, si entramos en guerra con él, se va a refugiar en las estancias del sur y desde ahí nos va a hacer la guerra y no vamos a poder salir nunca. Hay que negociar sí o sí. Francia no quiere negociar, Inglaterra sí. Así que fíjate vos que estábamos ante un problema muy grande. Entonces, el punto máximo de tensión se da en noviembre de 1845, cuando una escuadra, una flota anglo-francesa, quiere entrar por el Río de la Plata, continuar viaje por el Paraná, llegar a Corrientes, comerciar en el puerto de Corrientes y seguir hasta el Paraguay, que a partir de 1813 ya estaba haciendo vida independiente. No tenía que pasar por ahí, claro, tenía que pasar por la Plata. Que no podían pasar, porque de pasar había que pagar un gravamen. Entonces la escuadra francesa y anglo-francesa deciden pasar lo mismo. Fue la primera vez que se utilizaron buques a vapor, que era la novedad tecnológica de la época. Claro. El buque a vapor, no a vela. Claro, no a exactamente. Pasan y cuando Rosas se entera que pasaron igual desoyendo su orden, manda al general Mansilla, que era su cuñado, ¿no es cierto?, a poner cadenas justo en Obligado, cuando hace un recodo el río Paraná, que es más angosto, ¿no es cierto?, cadena de orillas a orillas, sostenidas por botes en el medio del río. Que no pudieran pasar. Para que no pudieran pasar. Por supuesto hay un enfrentamiento de artillería, gana la escuadra, la flota anglo-francesa gana el combate de la vuelta de Obligado, lo ganaron. Pasan a Corrientes, son recibidos como héroes los ingleses en Corrientes, porque Corrientes tenía una mala relación con Rosas en ese momento. Claro. Después continúan al Paraguay, son recibidos como héroes en el Paraguay, y a la vuelta ven que la aventura militar, la guerra, los negocios que pudieron hacer con el Paraguay no fueron tan buenos. El Paraguay no resultó ser un muy buen negocio para Inglaterra, entonces dijeron, aquí hemos cometido un error. Entonces van hasta Buenos Aires, sobre todo los ingleses, y firman una paz con Rosas. En 1849 tenés el pacto Sutter-Arana, ¿no? Sutter por parte de Inglaterra, Felipe Arana por parte de Rosas, ¿no? Y pone Inglaterra fin al bloqueo. Y entonces sí decide acatar las órdenes de Rosas. Bien. ¿Y el 20 de noviembre qué pasó? El 20 de noviembre se dio el combate de la vuelta de Obligado. Entonces, José María Rosa, un historiador revisionista,
sin la S al final. Rosa, no es pariente de Rosas, no es pariente de Juan Manuel. No, Rosa, el Pepe Rosa, así era llamado. Nacionalista, revisionista, toma esta fecha, ¿no es cierto? Fue uno de los primeros en hablar en repatriar los restos de Rosas y dice, este es el Día de la Soberanía. Es un proyecto que eleva en la tercera presidencia de Perón en los años 70, ¿no es cierto?, al Congreso, fue aprobado, pero no como feriado. Eso después va a ser en el 2010. Como feriado nacional. Increíblemente la dictadura militar, el proceso, ¿no es cierto?, a partir de 1976 lo sacó del calendario. A este feriado. Al 20 de noviembre, sí. Claro. Al 20 de noviembre. Y para José María Rosa es una fecha importante, ¿por qué? Porque fue la primera y única vez en todo el siglo XIX que una autoridad local le dijo a las dos grandes potencias de ese momento no. Claro. Y les opuso resistencia. Claro. Les dijo que no podían pasar. Y fue una victoria pírrica. Se conoce como victoria pírrica. En el vocabulario, en el lenguaje, en el vocabulario castrense, militar, pírrico se le llama a una victoria con sabor a derrota. Ah, mira, claro. Dicho sea de paso, después del pacto, del tratado, de la firma del acuerdo Suter-Arana, Rosas, Buenos Aires, deja de hacer los reclamos sobre las Islas Malvinas. Dicen algunos que de forma secreta, Rosas, si Inglaterra levantaba el bloqueo, debía dejar de reclamar la soberanía sobre las Malvinas. Y así se hizo. Claro, se congelaron los reclamos. Bueno, también pasó, eso también pasó. Eso también pasó. Vos acordate que Inglaterra era la que nos compraba los productos. Claro, exactamente. Inglaterra nos compraba los productos, pero ellos también necesitaban de nosotros porque requerían de la materia prima. O sea, tal cual. En esta negociación, digamos... la economía de la Confederación pasaba por el comercio inglés. Claro, claro. No había otra forma. Después se va a sumar Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero entonces las negociaciones no eran tan sencillas. Y acá es donde vienen los mitos. El gran enemigo de Rosas nunca fue Inglaterra. Viste que estuve mencionando que siempre buscó negociar. Sí, y siempre lo logró. Y siempre lo logró y los ingleses cedieron. Y cedieron en muchas cosas con Rosas. El gran enemigo cultural y militar fue Francia. Y además hay que señalar que el más enemigo que Francia todavía era don Pedro I, el emperador del Brasil. Claro. Porque quería tierras Rosas, de Argentina, exactamente, o del virreinato. Quería seguir, ¿no es cierto?, quería avanzar, ¿no es cierto?, sobre más territorios que antes pertenecían al virreinato del Río de la Plata. Todo lo que Rosas hace es recuperar la banda oriental y restaurar el antiguo virreinato del Río de la Plata. Por eso la guerra contra el mariscal Santa Cruz en lo que es hoy Bolivia, por Tarija. Por eso la guerra, por eso corta el paso por el Paraná para que el Paraguay vuelva a integrar las Provincias Unidas. Todo lo que hace es para que el Uruguay vuelva a integrar. Todo está hecho para eso. Esto es lo que él quiere, su gran ambición, que era, ¿no es cierto?, la restauración del antiguo virreinato. Acordate que de ese virreinato nacieron estos países: Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, que alguna vez fue parte también del Perú, la Confederación Perú-Boliviana, y Chile, ¿no es cierto? Bueno, Chile siempre fue independiente, era una capitanía, ¿no? Siempre había gozado de cierta autonomía, pero nacieron todos estos países. Entonces Argentina nace de las ruinas, de los despojos del Imperio Español, ¿no es cierto? Y esto es lo que nos ha sumido, ¿no es cierto?, en esta dependencia absoluta en nuestra economía, en nuestra cultura, en nuestra política, en todo lo que quieras. Siempre estamos cediendo, porque hemos nacido de las ruinas del antiguo imperio, cuando Inglaterra se hace dueña de los mares y corre como gran potencia europea e imperial a España. Inglaterra siempre fue un imperialismo. La gente ignora, ¿no es cierto?, que hay una diferencia entre imperialismo e imperio. No es lo mismo.
los ingleses constituyeron un imperialismo, lo siguen siendo hasta el día de hoy, si no Malvinas. Pero España era un imperio. Esto significa que la metrópoli, la capital de ese imperio, no busca subyugar, no busca sustraer los productos de ultramar, de territorios de ultramar, sino, ¿no es cierto?, que considera a esos territorios de ultramar parte integrantes del mismo imperio. Por eso, si vos hacés un mapa comercial de lo que sucedía internamente en el país antes de 1810, antes de la Revolución de Mayo, vas a ver que todo estaba repartido de una forma más equitativa. Buenos Aires era la capital política, Córdoba era la capital cultural con los jesuitas, la universidad, la primera imprenta del Río de la Plata, y el Alto Perú era la capital económica porque estaban las minas que proveían de oro y plata. Entonces todo estaba repartido. Cuyo, Mendoza, ¿no es cierto?, le vendía, qué sé yo, al Paraguay sus vinos, el Paraguay le vendía el azúcar y así. Córdoba las mulas al Alto Perú y demás. Todo el virreinato estaba unido y había una economía de tipo localista, y además había comenzado lo que muchos historiadores ven, un tímido allí proyecto de industrialización que el país había tenido. Después de 1810 todo eso se rompió. Toda la producción interna de lo que había sido el virreinato desemboca en Buenos Aires, y de Buenos Aires al Atlántico. ¿Quién se benefició? Las minorías, las burguesías, minorías portuarias. Eso sucedió en toda Hispanoamérica, en toda Latinoamérica. Bien, así que aquí ha quedado claro en toda esta explicación que has dado, Ariel, por qué el 20 de noviembre celebramos este Día de la Soberanía y qué incidencia tiene, ¿no? Y además, permitime decirme, Rosa, el Pepe Rosa, cuando ve esto, dice, es la única autoridad en todo el mundo en ese momento que se le planta a Inglaterra y a Francia, claro, ¿no es cierto?, que desoyeron una orden de un gobierno legítimo. Por eso ejerció Rosas allí soberanía nacional. Exacto, eso es, él defendió. San Martín envió cartas a Rosas donde le dice: usted ha demostrado con su acción literalmente que nosotros los criollos no somos empanadas que se comen con solo abrir la boca. Literalmente San Martín dijo bueno, eso. Qué bien, qué bien. En otra misiva, claro, San Martín le dice: lo que usted hizo el 20 de noviembre de 1845 en el combate o batalla de Vuelta de Obligado es la culminación de las guerras por la independencia, porque usted logró la independencia económica. Claro, allí en ese acto de ponerle freno al avance, exactamente, de Inglaterra y de Francia sobre Argentina, como al avasallamiento del pirataje, del corsario. O sea, claro, no nos dejan entrar, entramos lo mismo, entramos por la fuerza. Total, podemos hacer lo que queramos. Rosas dijo así, entran lo mismo, bueno, acá estamos. Acá no van a entrar lo mismo. Claro. Claro, bueno, eso es la vuelta de obligado. Y eso es vuelta de obligado. Y es un mensaje fuerte. Es un mensaje que tiene una carga no solo simbólica, política, claro, cultural, increíble. Y que termina con una negociación de igual a igual. Porque ellos no vienen de igual a igual. Ellos vienen de imperio o de potencia a paisito. Y a imponer. De imponer en el orbe del mundo. De imponer en lo que habían sido las ruinas del imperio español. Claro, y Rosas le dice: con nosotros no. Con nosotros no. No lo van a hacer. ¿Negociar? Sí, claro. Sí, negociamos. No significa eso. No significa usar la fuerza a lo atolondrado. Claro. Ser nacionalista no significa ser antibritánico tampoco. No, tampoco. Porque uno admira la cultura inglesa también. Claro, no tiene que ver con... Claro, por supuesto, no tiene que ver con eso. No. Sino con, en este caso, resguardar los intereses de un pueblo, de un país. Los intereses económicos, territoriales y políticos. Hay una autoridad política que dio una orden. Usted no puede hacer en un país extranjero lo que se le ocurre. Claro. Sí, es un mensaje muy fuerte. Muy fuerte. Y esas cadenas que hace pocos años, vos sabés que en la bajada del Paraná se encontraron eslabones. Ah, mira qué bien. Algunos eslabones. Qué lindo eso. Sí.
Y a raíz de esto, muchos unitarios que se encontraban en el exilio en Montevideo felicitaron a Rosas por su accionar. Rosas, en todos los diarios londinenses y parisinos, hay un gobernador en Buenos Aires, en el sur de la América del Sur, que nos dijo que no, que nos presentó batalla. Claro, exactamente. Fue impresionante. Es impresionante. Llegó a un nivel de popularidad y de admiración por parte de sus enemigos. Claro. Que no se atrevieron. En otros casos, Inglaterra hacía la guerra. En este caso no. Parris los avivó, dice, era un Vietnam para nuestra mentalidad. Claro, claro, exactamente. Iba a ser un Vietnam. Entonces negociaron de igual a igual. E Inglaterra cede. Sí, bueno, la verdad que para festejar entonces este Día de la Soberanía, bien importante el mensaje, bien fuerte, ¿no? Para los argentinos. En 1947, durante el famoso viaje de Evita, ¿no es cierto?, a Europa, la gira que Perón manda hacer, ella ve que en la capital francesa, en París, hay una calle que se llama Obligado, que los franceses llamaban Obligado, porque habían ganado, ¿no es cierto?, claro, ese combate. Sí, pero había ganado, pero... Pírricamente. Ya voy a decir qué significa pírricamente. Claro, me olvidé decir. Sí, porque dijiste una victoria con sabor a derrota. Sabor a derrota. Bueno, por Pirro, eso viene por Pirro. Es un viejo general, un antiguo general romano, griego. Bueno, y entonces, ya informo al respecto. Bueno, Evita ve que está la calle que los franceses llamaban Obligado. ¿Viste? Que claro. No, Obligado. Y le dice al gobierno francés que le cambie, pide formalmente que cambien ese nombre. Y desde ese momento se llama Avenida República Argentina. Ahí está, mira vos, ¿no? Sí. No se va más Obligado, Avenida, claro, sí. Que le pongan el nombre de nuestro país. El cambio de nombre, sí. Francia reconoció eso. Bien. ¿Por qué? Porque también necesitaba, en el año 47, posguerra, necesitaba del trigo argentino y de la carne argentina. Todo tiene su costo, claro. Francia también cedió. Al final tuvo que ceder. Desde ese momento, a fines del segundo gobierno de Perón, José María Rosas, que era muy jovencito ahí, y Ernesto Palacio, un gran historiador argentino que escribió Catilina, olvidado lamentablemente, comienzan a hablar de la repatriación de los restos de Rosas. Rosas va a ser derrotado en la batalla de Caseros en febrero de 1852 por el ejército grande que lideró Urquiza, un hombre de su mismo partido. Se cumplió la profecía del general Paz: quien derroque a Rosas va a ser un federal. Y así fue. Un federal como él, digamos. Apenas producida la batalla de Caseros, ¿no es cierto?, Rosas, Philip Gore lo lleva a Inglaterra y allí pasa su exilio, ¿no es cierto?, modesto, pobre, en Southampton, donde está, ¿no es cierto?, la parte católica de Inglaterra. Y muchos dicen, Analía, que Rosas, y puede ser cierto, Rosas no fue en calidad de exiliado a Inglaterra, sino que fue en calidad de detenido, de rehén, para que no vuelva a ocupar nunca más el cargo de gobernador. Claro. Se le da una granja, Burgess Farm, ¿no?, muy precaria, ¿no?, y allí pasa los últimos años de su vida. Se sabe absolutamente todo lo que Rosas hacía, todo. Hasta se sabe de las donaciones que hizo a la iglesia local, porque en los últimos años de su vida tiene una conversión al catolicismo muy fuerte. ¿Y por qué se sabe tanto? Porque estaba siendo vigilado. Claro, él estaba como detenido, como estaba decís vos. Vigilado, por eso sabemos, claro, hasta conocemos las señoritas que Rosas contrataba para llevar a su casa. Bueno, pero eso no nos vamos a meter. Esa es la chismografía histórica que se tiene. Se fue con baúles, ¿no es cierto?, con baúles con documentos para después poder defenderse. Y también llevó al exilio a su hija, Manuelita, claro, que después se va a casar en Londres con terreno, ¿no?, el hijo de su antiguo socio y amigo, a quien después Rosas le dejó el famoso sable corvo de San Martín. Sable, sí. San Martín, cuando murió en 1850, en su testamento dijo que su sable le fuera entregado a Rosas. Rosas se lo llevó al exilio, y vos sabés que cada uno que lo iba a visitar le mostraba el sable. Claro, el valor que tenía ese sable. Dice, no San lo Martín. Tiene ningún político en Buenos Aires, lo tengo yo.
Claro. Después se lo va a dejar a su concuñado. El heredero de San Martín, claro. El heredero se lo va a dejar a su concuñado terreno, y su concuñado se lo va a donar al Estado, y después pasó al Museo Nacional y hoy está en el Museo del Bicentenario. Ahí está el Esa sable. fue la historia Mirá del vos, sable de San Martín. Volvió desde Inglaterra y está en el Museo del Bicentenario. Un sable que, dicho sea de paso, era persa, que San Martín compró en Londres y era usado. Mira vos. Sí, y fue un sable corvo. Bueno, era el sable que se utilizaba en las guerras navales. Todo el mundo, hay una conjetura porque él usó en las guerras de tierra, ¿no? Claro, pero bueno, era el sable de San Martín. Era el sable de San Martín, símbolo de la independencia sudamericana. Es un símbolo, realmente. Esto fue el combate de vuelta de obligado. José María Rosa tuvo la idea, bien, y después esto se oficializó en el tercer gobierno de Perón, y después la dictadura militar, ¿no es cierto?, no hizo mucho hincapié al respecto. Claro, y en 2010 vuelve a considerarse, a declararse feriado, digamos. Sí, ¿no? como feriado nacional. Feriado nacional, bien, por la soberanía, idea de la soberanía. Hay que leer al Pepe Rosa, hay que leer... Siempre lo nombrás. A Carlos Ibarguren, sí. ¿No es cierto? Que son Carlos Ibarguren escribió en 1930 el famoso Juan Manuel de Rosas, Su vida, su gobierno, su drama, ¿no es cierto? Que fue la mejor biografía sobre Rosas. Empezó a dar cursos en 1928 sobre Rosas. Todo el revisionismo comenzó con Adolfo Saldías, Ajá. A fines del siglo XIX, ¿no es cierto? Y después con Ernesto Quesada, que Quesada tuvo la suerte, ¿no es cierto? Tenía 14, 15 años, el papá lo llevó a Inglaterra y lo conoció a Rosas. Y describió cómo vivía. Hay un libro de José Luis Echenique, que cómo vivía tan pobremente, un libro de José Luis Echenique donde recorre todos los documentos de cómo fue Rosas, ¿no es cierto? Rosas y sus contemporáneos, se llama, imperdible, gran historiador Echenique, y donde da claramente, ¿no es cierto?, las cartas que Rosas envió a su amiga Josefa Gómez, a sus hijos naturales, se decía naturales en aquel momento, sí. Extramatrimoniales, que le enviaban pañuelos. Vos sabés que hay una carta que le envió una hija que había tenido con Eugenia Castro, que era su amante después de que doña Encarnación muriera, donde le dice: te envié tatita, le envié un pañuelo, y él le contesta: ese pañuelo lo uso todos los domingos para ir a misa. Claro. Fíjate, pero esas cartas están guardadas. Hasta con sus hijos extramatrimoniales tuvo una buena relación, donde en esas cartas dice: hay un Rosas enojado y resentido en Inglaterra con todo el mundo me olvidó. Claro, y hasta la madre de ustedes me traicionó. Del poder que tuvo, claro. Y se quedó con 2 vacas. Cuando Ernesto Quesada vio dónde vivía, dice: pero este hombre, claro, el terrateniente, el gobernador plenipotenciario, mirá cómo terminó. Claro, con 2 vacas en Inglaterra. 2 vacas y canjeando huevos con los vecinos. Claro. Hasta hay unos juicios en Southampton, los documentos, que tiene con vecinos por la leña, por el frío que necesitaba calentarse. Claro, se peleaban por la leña. Mirá vos a lo que llegó, y en una oportunidad azotó al hijo de un vecino, ¿no es cierto?, por unos troncos. Claro. Por el frío. Claro, sí. Mirá el personaje a lo que llegó. Sí. Bien, Saldías, Quesada van a ser los primeros revisionistas, después Ibarguren y, claro, por supuesto, José María Rosa, que continuará esa línea. ¿Qué pasa? ¿Por qué la figura de Rosa se asocia con Perón? Se asocia siempre con todo lo que es antiliberal. Claro, eso es. Cuando fracasa un proyecto liberal, ¿no es cierto?, la figura de Rosas emerge como figura que simboliza el antiliberalismo. Eso es lo que representa. Correctamente. Mira, te voy a contar algo, y con esto vamos ya finalizando. Bueno. Victoria Pírrica viene por Pirro, rey de Piro, vivió entre el siglo IV y III antes de Cristo, ¿no es cierto?, y enfrentó a las tropas romanas, ¿no es cierto?, en el sur de Italia. A la República Romana, ¿no?, en aquel momento, y Roma todavía no era un imperio. Bien, y ganó dos importantes batallas, pero después los romanos se vinieron con todo.
Dice, bien me valdría haber perdido. Claro. Entonces yo no continuaba no hacía la segunda batalla. Claro, a eso se refiere, de ahí viene. Es como en un partido, Analía, vos tenés que ganar por diferencia de 2 goles para clasificar, pero ganás con 1. Ganaste. Claro, pero te vas con sabor a derrota. Te vas con sabor a derrota porque no te llevaste Eso fue la victoria los puntos que necesitabas. El hijo con esto cerramos. El hijo de Mitre, Emilio, estaba enfermo, entonces llamó al doctor Algerich para que lo vaya a atender. El doctor entra y ve que en la casa de Bartolomé Mitre hay un busto de Rosas. Pero dice, pero ¿cómo? Usted combatió en la batalla de Caseros para derrocar a Rosas. Usted siempre fue unitario y se declaró antirrosista. Y Mitre le dijo, sí, pero nobleza obliga. No se puede ser tan ingrato. Rosas me salvó la vida. Yo estaba cruzando un río. El río estaba crecido, trabajaba en la estancia de uno de sus hermanos. Él apareció de golpe en caballo, me tiró la mano y me rescató del río. Bueno, hasta Mitre, agradecido con Rosas. Bueno, pero bueno, le salvó la vida. No era para menos. Este fue el personaje, ¿no? Hablamos de la vuelta de obligado y hablamos del personaje. Alberdi lo conoció, lo volvió. Mirá que Alberdi se tuvo que exiliar durante su gobierno. Le había escrito el fragmento preliminar al estudio del derecho, un libro imprescindible para conocer un buen proyecto de país que Alberdi tenía. Alberdi fue a presentar sus servicios a Rosas como intelectual, lástima que no lo escuchó, ¿no? Y al final, ¿no es cierto?, después de haberse deseado la muerte literalmente entre ambos, Alberdi lo reconoció en Londres, lo encontró en un salón, en un pasillo, y lo fue a saludar. Se abrazaron, se dijeron paisano, y vio Alberdi que su traje, cómo estaba todo desteñido, claro, todo roto, apolillado, y sí, ¿no? E hicieron las paces. Decadencia. Y le preguntó, ¿cómo me van a recordar, Alberdi, usted que es un pensador? ¿Y cómo lo van a recordar? Como un sanguinario, como un asesino. ¿Por qué? Dice, si yo lo único que hice fue defender tantos años de trabajo y demás. Sí, pero usted se metió, le dijo Alberdi a Rosas, con los ricos. Y en nuestro país los ricos no perdonan. Esa es la conclusión. Bueno, Ariel, realmente ha estado muy buena tu explicación sobre la vuelta de obligado, y no solamente eso, sino todo lo que aportaste sobre el personaje, como vos lo llamaste, ¿no? Es que no se puede hablar de uno sin el otro. Claro, realmente. Porque hay que entender la psicología de Rosas. El Pepe Rosa, de nuevo lo citamos, dice, para entender su política hay que entender su psicología. Claro. Lo mismo para entender a Gran Bretaña hay que entender a Lord Palmerston, que era el encargado de asuntos exteriores. Después va a ser primer ministro y era un tipo ambicioso, un tipo que se las traía, ¿no es cierto? Ahí hay que entender a Inglaterra, la psicología también de sus gobernantes. Claro, exactamente. Muy bien, ayudándonos a entender. Ariel Garis, aquí, el placer de haberlo tenido en La Vive. Seguimos nosotros aquí con, más, por supuesto, música, todo lo que tenemos para acompañarlos desde esta nuestra radio.